nos va a dar Josep María Ferigla. Algunos de los que habéis venido hoy, quizá invitados por los que organizamos el acto, lo hayáis hecho con curiosidad y preguntándoos qué se puede decir en una hora sobre la atención. ¿Por qué dicen que es tan importante? Total, estar atentos es lo que decíamos a nuestros hijos y a nuestros alumnos. Es una conducta repetida por nuestros mayores, lo recordamos, ¿verdad? Cuando nos lo decían de niño machaconamente, estar atentos, pero no va por ahí. Hoy la conferencia será cualquier cosa menos repetición. Otros quizá habéis venido conociendo que este tema, con su aparente sencillez, encierra una de las claves esenciales para iniciar un trabajo de desarrollo personal. Llámesele crecimiento personal, trabajo espiritual de cualquiera de las diferentes escuelas, orientales, occidentales. Y es posible para vosotros, para los que sabéis que la importancia de la atención, que el coloquio de hoy ponga palabras a vuestra intuición, confirme lo que conocéis o creéis saber y desde luego además os aporte algo nuevo. Para presentar a Josep María Ferigla, a mí me bastaría decir básicamente que es un hombre comprometido con mayúsculas, consciente, muy generoso con su trabajo y con su saber y especialmente sorprendente. Es uno de esos hombres que se puede decir que un encuentro con él no deja indiferente. Al terminar la charla, alguno de vosotros quizá podáis comprender mejor estas palabras. Pero como estamos en un foro universitario, y esto solo no basta, también diré que es doctor en antropología por la Universidad de Barcelona. Su especialidad es la antropología cognitiva y antropología de la vejez. Ha sido profesor de la Universidad de Salamanca y de Barcelona, jefe de estudios del máster en gerontología en la Universidad de Barcelona. Es autor de 16 libros, como Envejecer, una antropología de la ancianidad, Los jíbaros, cazadores de sueños, Epopteia. De este último libro solo diré que es uno de los que más ha influido a mí personalmente en mi historia reciente. Y también es autor de diversos artículos en revistas especializadas. Pero de su trabajo actual, lo que considero de más trascendencia, el proyecto más importante y que implica a más personas, es la dirección de un centro de desarrollo humano en la provincia de Barcelona, Can Benet Vives, donde imparte talleres de formación de diversa índole, pero por el que quizá es más conocido por el número de personas que ha pasado por allí, es el taller de integración vivencial de la propia muerte. Menudo nombre, ¿verdad? Pero es un espacio que ofrece la oportunidad para quien se atreva a encontrarse con la intuición de las respuestas a sus preguntas más importantes, esas que a veces necesitas buscar las respuestas para dar sentido a tu trabajo, a tu relación, a tu opción personal, a tu vida. Al terminar abriremos un breve coloquio, por lo que las preguntas que queráis formular, anotadlas, el que tenga un folio que lo aproveche. Sé que hay reposabrazos en todos los asientos, se puede escribir levantando el asiento y de verdad que espero que va a valer la pena y de verdad poned atención y lo ganaremos todos. Bienvenido a Valencia, Chema, cuando quieras. Muchas gracias a mi amigo Jacinto. O sea, con amigos así uno puede andar tranquilo por el mundo. Y gracias también a ustedes por su presencia hoy aquí. La atención es de estos factores fundamentales en la existencia humana y al cual en nuestro contexto cultural contemporáneo, histórico también, prácticamente no le damos la menor atención. Hay un cuentecito, de estos cuentos ilustrativos, un cuento oriental que narra un pueblecito donde vivía un sabio, asceta, vivía a las afueras del pueblo, en una cueva, y la gente del pueblo iba a consultarle cosas de su vida, cómo resolver problemas. Bueno, era esta figura que hoy día no existe en nuestro mundo, ¿no? De el sabio local, al cual uno va a consultarle cosas de su vida, de la religión, de las creencias, en fin. Y un día el hombre decidió cambiar de lugar. Se fue a vivir a otro pueblo. Y antes de marcharse, el señor del lugar lo fue a ver, le agradeció los años que había estado allí y el servicio que de una forma generosa había dado a toda la gente del pueblo, al atenderlos para cualquier asunto
para el que fueran a verlo y el modelo que había sido su vida de ascetismo, de corrección, de honestidad, etc. Y le pidió, por favor, en nombre de todo el pueblo, le pidió que allí en el paseo nuevo que hemos hecho, al final del paseo, que lo ve todo el mundo, hay un muro blanco, hay una pared blanca. Y le pidió que pusiera algunas palabras allí, algún pensamiento que fuera su seña en el pueblo, ¿no? Y el anciano estuvo 3 días pensando a ver qué iba a dejarles de herencia que fuera útil para toda la gente del pueblo y cualquiera que pasara por el paseo nuevo y viera el muro al fondo blanco. Al final le pidió al representante del lugar un pincel gordo y un bote de pintura roja. Y todo el mundo estaba expectante a ver qué iba a escribir, ¿no? Y puso atención y dejó el pincel en el bote de pintura y se marchó. ¿Cómo? ¿Ya está? Y el hombre ya se fue para su cueva otra vez a acabar de recoger las 2 cosas que tenía y el señor del lugar, en representación de todos los habitantes del pueblo, lo fue a ver de nuevo. Mira, disculpa, está muy bien lo que has puesto. Has puesto atención. Pero, hombre, algo como un poco más largo, ¿no? Así como de más contenido, más jugoso, que nos dé para reflexionar. Y el sabio, el anciano, dijo, bueno, regresó de nuevo a la pared, que aún estaba con el pincel y el bote de pintura roja al lado, cogió de nuevo el pincel y debajo de que había puesto atención, puso atención y más atención. Y se marchó. O sea, atención, atención y atención. No es exagerado decir que cada ser humano, cada uno de vosotros, es lo que es su atención, nada más. La naturaleza programa a los seres humanos para sobrevivir, en primer lugar. Lo mismo que al resto de formas vivas que conocemos en la Tierra, ¿no? La naturaleza nos programa para sobrevivir, pero no solo para sobrevivir. Digamos que los seres humanos tenemos una capacidad que nos diferencia fundamentalmente del resto de seres vivos. Ya saben los que están un poco al día o interesados en los estudios de biología contemporánea que la carga genética que nos diferencia de un chimpancé es de menos del 1%, o sea, prácticamente nada, ¿no? Pero la diferencia fundamental es que la naturaleza nos da a los seres humanos una capacidad que parece única en la naturaleza, y es la capacidad para influir sobre nuestra propia evolución. El resto de seres vivos evolucionan, indudablemente, ¿no? La paleontología, la postrelieve, la etnobotánica, la arqueología, etc. Pero parece que ningún otro ser vivo tiene la capacidad de influir, como hacemos los humanos, sobre nuestra propia evolución. Y esta capacidad de todo ser humano, capacidad potencial, para influir sobre su evolución, es el poder de dirigir voluntariamente su atención a un objetivo o a otro. Es decir, la atención significa tender hacia. O sea, etimológicamente la palabra atención significa tender hacia algún lugar, ¿no? Y tendemos hacia de forma voluntaria o de forma involuntaria. Es decir, cuando salgamos de aquí y nos encontramos un anuncio afuera que nos está llamando la atención, tendemos hacia el anuncio de forma involuntaria, a menos que no queramos voluntariamente fijar nuestra atención ahí. Y por otro lado, hay también desde el punto de vista ahora de esta pequeña pincelada lingüística sobre el término de atención, hay una cierta connotación errónea. Es decir, la atención en sí misma no es nada. Lo que es la acción de dirigir la atención hacia algo. Es decir, que hablando correctamente deberíamos hablar de atender. Atender es dirigir la atención hacia algún objetivo, escogido voluntariamente, insisto, o nos es robada esta acción de atender por los brillos externos, lo que yo llamo brillos externos, que pueden ser anuncios, pueden ser emociones, etc., ¿no? Entonces, la atención es una actividad y deberíamos entenderla como tal, ¿no? La actividad, repito, de tender hacia. Al lado de esto hay otra cuestión que es fundamental también en el ser humano y es lo que podríamos llamar una inversión direccional de la atención. Los psicólogos lo llaman proyección a esto, pero una proyección es algo más